ahora llega Laura Morrón, física, y nos va a hablar de un mundo súper. Laura Morrón. Arratsaldeon. Menudo calentón, ¿no? Con la charla de pera, vamos todo. Pero no os preocupéis, porque lo que vamos a hacer primero es enfriar el ambiente, más o menos a unas temperaturas poquito, menos 273 grados centígrados, más o menos 0 Kelvin, 0 absoluto, no pasa nada, lo requiere la charla, ¿no? Yo he venido aquí a dar mi charla. Nuestro mundo súper, precisamente, es el mundo de las bajas temperaturas, que en el siglo XIX, a finales, pues se conocía muy poco. ¿Y qué hacían los investigadores? Pues cogieron y utilizaron la licuefacción de los gases, porque con esto tenían dos cosas. En primer lugar, podían estudiar las propias leyes de los gases. Y, en segundo lugar, tenían un baño térmico, es decir, un líquido muy, muy frío, donde poder meter otros materiales y también enfriarlos. Así que se pusieron todos a la carrera, ¿no? Y entre ellos estuvo alguien como Michael Faraday o, por ejemplo, un físico escocés que se llamaba James Dewar, que logró la victoria sobre el hidrógeno, que era muy difícil y estaba muy conseguido, pero el que realmente fue el triunfador fue este señor de aquí, Heike Kamerlingh, que realmente lo que logró fue helio líquido. El helio aún era más difícil y, además, como su sonrisa indica, lo que hizo es monopolizar el proceso, de manera que solo hubo helio líquido hasta 1923 en su laboratorio. ¿Vale? ¿Qué hizo este hombre? Dijo, y ahora ya tengo mi baño térmico, ahora lo que tengo que hacer es ver qué estudio con él. Y lo que pensó es estudiar los metales a baja temperatura, porque realmente era una teoría que estaba en bragas y dijo, pues si consigo cualquier cosa, eso que tengo va a ser un campanazo. Lo que se sabía es que los metales eran distribuciones regulares de iones, los átomos con un electrón arrancado, con electrones que se movían alrededor libremente. Y se sabía que la conducción no era perfecta, sino que sí que había una resistencia y esta resistencia pues iba disminuyendo conforme bajaba la temperatura. ¿Pero lo hacía siempre? No, solo lo habían comprobado hasta más o menos los 20 grados Kelvin. De lo demás no tenían ni idea, pero tenían tres opciones. La primera, que realmente la conducción se parase porque la resistencia era debida a la dispersión de los electrones por los iones de la red. Con lo cual, si bajábamos la temperatura, los iones estarían más tranquilitos y los electrones podrían pasar con más facilidad. Así que, conforme fuésemos bajando, iría bajando la resistencia hasta anularse. Muy bien. Hipótesis 2. Que si poníamos impurezas, las impurezas también hacían que estos electrones se dispersasen y como las impurezas no dependían de la temperatura, por mucho que la bajásemos, siempre tendríamos resistencia. Y la tercera era al revés, que la resistencia de pronto se disparase hacia arriba. ¿Por qué podía ser debido? Pues porque los electrones, al ir más lentos, se quedarían como enganchados en la red iónica y con lo cual, pues claro, no podrían conducir bien. Así que nuestro amigo lo que hizo fue coger un material sin impurezas primero y cogió el mercurio y lo que hizo dijo, vale, cojo el mercurio, lo pongo en mi baño térmico y voy a ir bajando la temperatura. Y vio que justo cuando estaba hacia unos 4,5 Kelvin se desplomaba la resistencia, ¿vale? Dijo, qué raro, ya veo que ni A, porque no cae, ni C, porque de subir nada, y dijo, bueno, igual es B, pero puso impurezas y pasaba lo mismo. ¿Qué había pasado? Pues que aquí nuestro amigo no había hecho otra cosa que descubrir la superconductividad, que es algo tan flipante como que puedes conducir sin pérdida de energía, dando cosas como las corrientes persistentes. Y eso no es todo, porque en realidad aún no
había descubierto lo que hace que realmente esto no sea solo un conductor perfecto, y es la respuesta a los campos magnéticos. Y eso lo descubrieron Meissner y Ochsenfeld. Lo que pasa es que se llama efecto Meissner. Ochsenfeld es de esos que no sale el pobre, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando queremos poner un campo magnético externo, el propio campo magnético, el superconductor, crea corrientes superficiales de manera que su campo magnético externo se opone al que quiere entrar. Y así él, lo que es el interior, se queda con un campo magnético cero, ¿vale? Si veis aquí, en realidad el imán y el superconductor quedarían separados, ¿no? Que es lo que da cosas tan alucinantes como la levitación magnética, ¿vale? Realmente es esto, es la expulsión del campo magnético. Por favor, abstenerse de, ¿vale? Esta levitación no es. Y vosotros, ¿no? Como sois curiosos diréis, vale, muy guapo, pero ¿esto a qué se debe? Pues estando donde estamos, no se puede ver a otra cosa que a la física cuántica, ¿vale? ¿Y en qué sentido? Pues los que vieron que esta heroína era la que tenía la culpa fueron estos señores, Cooper, Bardeen y Sheffield. Lo que vieron es que se dan dos procesos. En el primero se da el apareamiento de los electrones, ¿vale? El electrón está tan contento, pero va lento, está contento, pero va lento. Lo que hace es una distorsión de la red, de manera que los iones le atraen, se crea una carga positiva más concentrada y otro electrón que iba despistado va para allá, ¿vale? O sea que, primero, formar el par de Cooper, que se llama, ya lo veis, muy sincronizado. ¿Y qué pasa después? Pues más increíble aún. Luego se pasa que se da un estado cuántico colectivo, que dicho así suena horroroso, ¿no? Pero en realidad no es otra cosa que es que todos los pares de Cooper avanzan en comitiva, ¿vale? Si vosotros pensáis, ahora ya todos los electrones son pares de Cooper y avanzan así, si tú eres un ión, ahí no te metes, porque poco tienes que hacer, ¿vale? Con lo cual, aquí ya tenemos la conducción perfecta que queríamos y es mucho más impresionante, ¿vale? Y diréis, hombre, pues genial, ¿no? Los fenómenos son increíbles, las características también. ¿Cuál era el problema? Pues que aún así tardaron mucho en encontrarse aplicaciones a los superconductores. Primero, teníamos que el helio, ¿no? Había poco. Y ya sabemos que todo lo que es escaso es asquerosamente caro. Con lo cual tenían que buscar rápidamente materiales que tuvieran esa temperatura de transición más alta. Y empezaron. Dieron con otros metales primero, luego las aleaciones, ya llegaron a 23 Kelvin, pero 23 Kelvin aún no les gustaba, porque en realidad lo que les iba muy bien era que pudiese superar la temperatura del nitrógeno líquido. ¿Qué es? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el nitrógeno sí que es bueno, bonito y barato, y hay mucho. Así que siguieron investigando y finalmente lo que dieron es con los superconductores cerámicos, que estos simplemente apuntar que tienen una característica un poco diferente, responden diferente a lo que es el campo magnético, que aún es mejor, porque realmente hay una parte que entra parcialmente y con lo cual quedan como anclados y para hacer levitación va mucho mejor, pero lo que era más interesante es que tienen temperaturas que son más altas, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos ahora? De momento ya tenemos temperaturas altas, no mucho, pero ya vamos haciendo y realmente el futuro ¿cuál es? Pues el problemilla es que lo que os he dicho antes de los pares de Cooper, que avanzaban en comitiva, lo conocemos muy bien con los metales, pero en estos cerámicos se desconoce su mecanismo teórico y conforme más se estudia a veces parece que más sorprendente es. Es en lo que estamos ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Pues avanzar con esto porque así tendremos más avances tecnológicos y quizá realmente descubrir algún día pues la superconductividad a temperatura ambiente, ¿no? Que sería lo que es realmente interesante. Así que, como siempre, la aventura de la ciencia pues continúa, ¿no? Y ya, sin más dilación, eskerrik asko y que la cuántica se acompañe.